A continuación, les presentaremos un video realizado por alumnas de la Escuela de Negocios Globales de la Universidad Ricardo Palma, cuyo tema es la globalización y la migración en los aspectos culturales y laborales. Es todo un desplazamiento humano que tiene como propósito aliviar la pobreza. Cuando se desplaza una persona a otro lugar, lo hace o por la educación o por mejorar sus condiciones de vida. La migración puede significar también fuga de talentos, puede significar que el Perú haya invertido en capital humano o que éste salga del país, pero también que venga gente en el mismo sentido, pero de otro país. El cual es de suma importancia, se refiere al por qué existe la migración o se genera la migración en este mundo globalizado. Esta necesidad de trabajar en el extranjero se suma a muchas causas, pero la principal se da porque existe actualmente mucha competencia en el ambiente laboral. Muy buenas tardes, ingeniero. La primera pregunta a tratar del tema es la siguiente. ¿Considera usted que las colonias extranjeras se benefician o son beneficiarias de la economía del país? Porque sabemos que hoy en día existen grandes grupos económicos, negocios, establecimientos y grandes centros turísticos que han sido creados a partir de los miembros de estas colonias. Sea el caso de la calle Capón, donde existe gran movimiento de bienes y servicios. Entonces, ¿dependemos de ello para nuestra estabilidad económica o son ellos los que dependen de la estabilidad económica del país? Bueno, a lo largo de la historia las grandes migraciones han permitido que los países se desarrollen. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en los Estados Unidos es un país de migrantes. A los Estados Unidos llegaron las colonias italianas, la colonia polaca y podríamos enumerar muchísimas más. Entonces, las colonias, desde el momento que se instalan en nuestro país, empiezan a ser tan peruanos como nosotros, pero traen algo a favor. Traen mayor conocimiento, traen mayor educación, traen inclusive cierto nivel de adelanto que nos permite aprovechar inclusive nuestros propios recursos. En el Perú hay un conjunto de colonias como la japonesa, la china, la croata, la hispana, la italiana, franco-alemana, judía, que han contribuido de manera importante al desarrollo de nuestro país. No debemos verlo con ningún tipo de prejuicio, más bien tenemos que verlo como parte integradora de este gran crisol que se llama Perú, que es básicamente un país mestizo que acoge a diversas culturas y las integra alrededor de nuestra riquísima historia. Quería saber qué opinión tiene, ya que sabemos que nos encontramos en un mundo de movimiento, las personas es constante, y con respecto a ello, ¿qué cree usted que debería plantear el gobierno para no tener esa fuga de talentos y que tenemos cada año nos perjudica? ¿Cuál es su opinión? Bueno, lamentablemente la fuga de talentos es un fenómeno que se da en casi todos los países subdesarrollados, y es porque el país no tiene la oportunidad de dar una serie de oportunidades a aquellas personas que han demostrado que tienen una mayor preparación. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso que el Perú invierte en una gran cantidad de físicos, de químicos, de biólogos, de ingenieros, que al no encontrar oportunidad en el Perú se van al extranjero. Pero eso también tiene un aspecto positivo. Al ir a otras tierras aprenden otro tipo de cosas, están al tanto de las nuevas tecnologías, y lo que se tiene que hacer es un programa de rescate de aquellos cerebros que se fugaron, que es algo que están haciendo otros países. El Perú en estos momentos en los cuales está creciendo económicamente tiene la oportunidad de diseñar ese tipo de planes para capturar a aquellas personas que salieron en un momento negativo en la economía del país y que podrían regresar ahora a aportar en el campo de la química, de la biodiversidad, de la innovación, de la física, con todo lo que son las energías no renovables y en muchos aspectos de la ingeniería. Lo que falta es voluntad política, porque existen las condiciones necesarias como para poder implementar un plan de rescate del talento que se fue. Profesor, lo que le quería preguntar era ¿de qué manera usted cree que el Perú pueda plantear ciertas reformas o leyes que hagan que los peruanos, o sea, en el Perú existe actualmente trabajo, en el Perú sí hay trabajo, pero lo menos que muchas veces está mal, es mal pagada, remunerada.
Entonces es por eso de que normalmente los peruanos salen al extranjero a trabajar a diversas empresas. Pero ¿qué pasa? Que en la actualidad estas empresas normalmente lo que hacen es explotarlas, ya que pertenecen tienen tendencias capitalistas, entonces son muy mal remunerados cuando se van al extranjero. ¿Usted qué propone para que estas personas se queden en el Perú, pero con un sueldo adecuado? La remuneración está en función de la productividad empresarial y si la productividad lo permite, obviamente las remuneraciones van a ser mejores. Lo que sucede muchas veces es que algunos empresarios en general, tanto en el Perú como en el extranjero, creen que remunerar adecuadamente al trabajador es una forma de perder. Cuando un trabajador motivado, un trabajador bien remunerado, es un trabajador que permite que se incremente la productividad. Ahora, lo que se está dando en el país en los últimos tiempos es efectivamente un incremento en la demanda de empleo, pero de empleo especializado. De allí que tenemos que encadenarlo con una mejor producción y no olvidar el tema técnico. La gran mayoría de jóvenes peruanos apuestan por las carreras profesionales. Sin embargo, en estos momentos hay ausencia de técnicos que pueden ir desde la soldadura hasta la mecánica, pasando por la electrónica y la electricidad. Entonces, no hay que tenerle miedo a las carreras técnicas que son muy bien remuneradas. En algunos casos, hay profesionales que siendo ingenieros o licenciados en otra actividad, hacen labores técnicas, con lo cual, entre comillas, descienden en el nivel de su profesión y se sienten mal remunerados. Lo que sucede es que no apostaron por aquello que en estos momentos tiene bastante demanda, como son las carreras técnicas. Yo creo que debemos dejar de lado una serie de prejuicios y enfocar mejor los beneficios que nos da la globalización, entre ellos la revaloración de la carrera técnica como mecanismo de generación de ingresos y de desarrollo del ser humano. Muchas gracias.